Buenos días a todos, soy Miguel Don Gil, bienvenidos a Secretos sin Confesión, el Observatorio de la Realidad Espiritual Internacional. Si eres nuevo en la plataforma, te invito a que te suscribas y sigas cada nueva entrega semanal. Estamos emitiendo la edición número 51 que corresponde al sábado 13 de julio de 2024. Antes de comenzar te invito a que seas parte del canal de Telegram Los Cristianismos, en el cual tendrás información extra y muchos detalles de interés sobre la información del podcast a lo largo de toda la semana, y el enlace lo tienes aquí abajo en la caja de la descripción y en el primer comentario fijado. Y sin más, comenzamos. En primer lugar, revelado el dinero del Opus Dei por comunicado oficial de la prelatura. Y es que el pasado martes 9 de julio se publicó un amplio informe por parte de la prelatura del Opus Dei, atendiendo a las dudas que tienen muchas personas respecto al dinero que tiene el Opus Dei y cómo se gestiona, hablando algunos inclusive de que tienen una gran riqueza y que no está muy claro del modo en que la usan, llegando a tildar de si este uso sería opaco o incluso desconocido por sus miembros. La prelatura quiere salir al paso y dar una explicación muy detallada en más de 20 preguntas y respuestas que han publicado a través de la página web oficial de la prelatura, como estoy indicando. Es muy extenso, por tanto no vamos a comentar y leer todas estas respuestas a las preguntas que se han publicado, pero sí que voy a seleccionar aquellas que son más relevantes porque ayudan a entender mejor cómo es la gestión económica de la prelatura a nivel oficial. Una intensa entrevista que han realizado a Giorgio Senaro, que es nada más y nada menos el administrador de la Comisión Regional de Italia de la prelatura del Opus Dei. En la segunda pregunta de esa entrevista se le pregunta al administrador del Opus Dei: ¿cuál es el papel del administrador en el gobierno del Opus Dei? Y responde: el administrador o la procuradora son miembros respectivamente del Consejo de Hombres y de Mujeres que colaboran con el vicario del Opus Dei en cada circunscripción. Aunque el cargo tiene una cierta dimensión de gestión, centrada en las cuentas de la propia prelatura en la circunscripción, y se asegura de que haya todos los fondos suficientes para el sostenimiento del clero y de las personas dedicadas a tiempo completo al gobierno, su tarea fundamentalmente es de formación y se manifiesta con la cercanía a los miembros de la obra y a las personas que promueven y desarrollan iniciativas apostólicas. El Opus Dei se ocupa de la formación espiritual impartida en lugares y proyectos que, con muy pocas excepciones, no son eclesiásticos, sino entidades civiles de diversa índole, de acuerdo con la legislación estatal. El administrador debe velar para que los fieles de la obra vivan personalmente la virtud cristiana del desprendimiento de los bienes materiales y de la sobriedad en una sociedad que en muchas zonas del mundo se ha rendido al consumismo. Y la siguiente pregunta, la pregunta número 3 que le hacen es: ¿y de qué manera lo hace? Y responde el administrador: en primer lugar, alentando a los promotores de las iniciativas apostólicas, miembros del Opus Dei, cooperadores y otros benefactores, a no malgastar recursos y a asegurar un clima de sobriedad en todo lo que se lleva a cabo desde estas labores. Salto algunas líneas. La pregunta cuarta que se le hace es: ¿por qué dan tanta importancia a la autosuficiencia económica de las iniciativas y labores relacionadas con la prelatura? Se trata de un aspecto del espíritu del Opus Dei. Antes que de una cuestión principalmente económica, San José María, el fundador, quiso dejar muy claro que las iniciativas apostólicas debían apoyarse en sus propias fuerzas, en línea con la secularidad y la responsabilidad personal de quienes las promueven. Toda iniciativa debe ser, por tanto, autónoma, es decir, no depender de instancias superiores ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de la gestión ni organización. La quinta pregunta que se le hace es: ¿se podría decir entonces que el administrador es el fundraiser del Opus Dei? Y responde el administrador: la recaudación de fondos la realizan las personas involucradas en cada una de las iniciativas de esos proyectos. El administrador da una mano a alguna iniciativa que acaba de comenzar y estimula a todas las demás, pero no es lo esencial de mi trabajo, indica. Mi función se parece más a lo que en una empresa se llamaría desarrollo,
sin perder de vista los recursos humanos, porque el Opus Dei es lo que hacen las personas. Mi trabajo principal es formativo, estimular a que se trabaje bien, ayudar a que las iniciativas apostólicas se desarrollen de acuerdo con las fuerzas y los recursos disponibles, sugerir cómo vivir la generosidad cristiana, la sobriedad y la responsabilidad social. De algún modo, organizar la logística de la caridad. La sexta pregunta que se le hace es: ¿dónde realizan las actividades apostólicas los miembros del Opus Dei? Pues el administrador indica. El fundador decía que el apostolado de la obra es mar sin orillas y definía el Opus Dei como una organización desorganizada. El primer ámbito de evangelización para una persona del Opus Dei es la vida misma. Su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, ayudar, aconsejar, acompañar, servir, compartir, rezar. Lo que habitualmente se entiende como actividades viene en un segundo lugar. En sintonía con lo anterior, los miembros promueven actividades apostólicas en muchos lugares diferentes. Salto algunas líneas y la siguiente pregunta, la octava, es interesante. Le preguntan: ¿y quién los paga? ¿Quién gestiona los centros? Y el administrador indica: los centros en los que solo viven algunos numerarios son sostenidos por la gente que vive allí y por quienes los frecuentan. La pregunta número 11, nos hemos saltado por tanto la 9 y la 10, la 11 es relevante. Se pregunta: ¿por qué se denominan obras corporativas o colectivas? ¿Cuál es la relación entre la prelatura del Opus Dei y estas actividades? Y responde el administrador: estas actividades son iniciativas civiles sin ánimo de lucro, con finalidad educativa o asistencial y una orientación cristiana y apostólica. Son colectivas porque las ponen en marcha laicos de la prelatura junto con amigos y personas que comparten sus objetivos. Se llevan a cabo de acuerdo con las leyes vigentes, por ciudadanos responsables y atentos a las necesidades de la sociedad. Los promotores de estas actividades, que se inspiran en las enseñanzas de San José María, piden a la prelatura que se ocupe de la orientación cristiana y de la formación espiritual que allí se imparte. La siguiente pregunta que se le realiza es: ¿no son por tanto gobernadas por la prelatura? Responde el administrador: no están gobernadas por la prelatura ni son propiedad del Opus Dei. Todas estas iniciativas apostólicas, escuelas, universidades, actividades sociales, etcétera, 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 están dirigidas por las personas, sean o no de la prelatura, nombradas por los órganos de las entidades propietarias o gestoras, que las eligen por su sintonía con la misión del proyecto. Es una consecuencia lógica de la importancia atribuida a la secularidad y a la libre iniciativa de los laicos en el Opus Dei. La pregunta número 13 se le indica: el Opus Dei insiste en separar la institución como tal de la gestión de las iniciativas que promueven algunos de sus miembros. Sin embargo, en el pasado la obra se implicó directamente en algunas iniciativas de este tipo. Y el administrador, en este sentido, responde: en todas las instituciones hay una evolución si no viven fuera de su tiempo. Con el pasar de los años, el mismo fundador fue clarificando el papel de cada instancia en la gestión de las labores apostólicas. En los orígenes, el mismo impulsó a algunas personas de la obra a promover directamente varias iniciativas. También impulsó lo que entonces llamó obras comunes y sociedades auxiliares. Se trata de un camino novedoso en la Iglesia que se está haciendo realidad poco a poco. La pregunta 14 es: pero entonces, ¿de quién son las sedes donde se desarrollan las actividades apostólicas? Los impulsores de los proyectos apostólicos pueden resolver el tema de las sedes de distintas maneras, indica el administrador, pues los sistemas jurídicos en cada lugar ofrecen alternativas variadas, especialmente si los proyectos poseen cierta envergadura. Nos saltamos algunas líneas y en la pregunta número 15 se refieren en la entrevista. Algunos dicen que esto sería una especie de artificio, de truco, con la intención de restar claridad al perfil financiero del Opus Dei. Atención, esta pregunta es interesante, que en realidad sería una gran potencia económica. Aquí en la entrevista lo que se está indicando es este debate que hay en la sociedad. Algunos entienden que el Opus Dei tiene mucho dinero y que usaría estos artificios para intentar disimular esta riqueza y que no sea visible. ¿Y qué responde el administrador? Pues indica: su afirmación se refiere a un aspecto que me parece importante. La perspectiva de la prelatura sobre este tema es un poco revolucionaria y por esto quizás no todo el mundo la capte inmediatamente. ¿Qué impediría que el Opus Dei, como otras instituciones de la Iglesia, asumiese la propiedad y la gestión de los bienes que se utilizan en sus actividades apostólicas? Nada. Entonces, ¿por qué no lo hace? La respuesta es porque no lo ha querido.
Creo que la cuestión se entiende bien a partir de los estatutos del Opus Dei, que dicen que los instrumentos apostólicos son responsabilidad de sus propietarios y gestores, que utilizan bienes y recursos que adquieren por iniciativa propia y de otros modos también de carácter civil. Los estatutos establecen también que la prelatura no es ordinariamente la propietaria de los bienes y otros instrumentos en los que se llevan a cabo las iniciativas que cuentan con su asistencia espiritual. Vemos cómo esto que estamos viendo aquí se podría extrapolar, en cierto sentido, por ejemplo, al santuario de Torre Ciudad. Vemos cómo está el patronato, que está gestionado por miembros del Opus Dei y que es el que lleva la administración de la actividad cotidiana de Torre Ciudad, y algunos han dicho en ocasiones, pero si es el Opus Dei, ¿por qué hay un patronato? ¿Se pretende así ocultar la gestión en lo económico? No, es que es la forma en la que la prelatura del Opus Dei lleva a cabo la gestión de todos los proyectos e iniciativas, desde un punto de vista de la administración, de lo económico, etcétera, etcétera. El acápite 16, la pregunta 16, es también muy interesante en lo económico y se le pregunta al administrador: aún y así, detrás de las fundaciones que se crean para ayudar a las iniciativas apostólicas u otras actividades formativas del Opus Dei, hay quien ve tapaderas para no transparentar los supuestos fondos del Opus Dei. ¿Cómo respondería a estas críticas o a esto? Y el administrador indica: respondería explicando la realidad de las cosas, que la iniciativa apostólica busca el modo más apropiado para asegurar su sostenibilidad, como sucede en tantas otras instituciones vinculadas o no a la Iglesia. En otros lugares, miembros del Opus Dei han constituido fundaciones para que las personas que lo deseen puedan colaborar con los diversos instrumentos apostólicos en que se desarrolla la iniciativa de la actividad de la formación espiritual de la prelatura. Por otro lado, hay otras fundaciones promovidas por miembros de la obra con otras personas para llevar adelante proyectos variados relacionados con el bien común, que pueden estar relacionados o no con el Opus Dei. Salto algunas líneas y voy al fundamento en esta respuesta, y indica: en cualquiera de los casos, quien quiera ver tapaderas, verá tapaderas, pero la realidad es que se trata de iniciativas libres de personas libres, gestionadas por sus promotores, con criterios de transparencia y legalidad idénticos a los de otros entes análogos de los respectivos países. Esto es en suma la conclusión que se nos da. En la pregunta 17 se le pregunta al administrador: se afirma la separación entre esas funciones y la obra como tal. Sin embargo, en los órganos de gobierno de estas fundaciones encontramos a veces a personas con cargos institucionales en el Opus Dei. E indica el administrador: por supuesto que es posible, pero su eventual participación en tales entes no es por razón del cargo en un organismo de gobierno del Opus Dei, sino por compartir unos ideales y proyectos, los ideales y proyectos que dan origen a la creación de esos entes. Y otra pregunta interesante en lo económico es la 18, se indica: volviendo a las iniciativas educativas, sociales y de otro tipo, ¿quién toma las decisiones en materia económica? ¿Cómo se controla la actividad? Responde el administrador: las decisiones que pertenecen al ámbito propio de la iniciativa, estratégico, económico, societario, no las toman los responsables del gobierno del Opus Dei, sino las personas que las dirigen. Son ellas las que establecen las líneas de gestión, mientras que el Opus Dei sería algo así como un aliado que vela por la permanencia de la inspiración cristiana en la entidad promotora y de apoyo espiritual y doctrinal a su actividad. Entre otras cosas, significa que la prelatura no quiere ni desea tener los medios jurídicos para imponerse a sus consejos directivos fuera del papel inspirador que le confiere los acuerdos de atención a la pastoral que ha podido establecer con esas iniciativas apostólicas. Y otra pregunta interesante es la 19. ¿De verdad que no se le consulta en cada operación que realizan las iniciativas? Se refiere en todo lo económico, ¿no? Responde: no. Un ejemplo personal: me enteré por los periódicos de la inversión realizada por el campus biomédico en el robot Hugo, un instrumento de vanguardia para operaciones quirúrgicas delicadas. La pregunta 20. Por lo tanto, ¿son autónomos los promotores de las iniciativas? Y el administrador dice: exactamente. Además, tenga en cuenta que esta es la forma habitual de actuar cuando se habla de iniciativas civiles de los fieles laicos. Sin duda, es parte del espíritu del Opus Dei que cualquier actividad comercial, profesional, etcétera, de un miembro de la prelatura, desde el taxista hasta el emprendedor, esté necesariamente fuera de la esfera de competencia de los directores del Opus Dei.
Y aunque recomiendo leer todas las preguntas porque tienen una información de mucho interés, en cualquier caso, el informe lo vais a tener en la caja de la descripción, el primer comentario fijado si estáis en YouTube. Me voy a saltar algunas de las preguntas para ir concluyendo y voy a destacar la 33 porque va a lo concreto de las dudas que hay desde diversos sectores sociales. Le indican una última pregunta. ¿Por qué piensa que a menudo se dice que el Opus Dei es rico? Y responde el administrador, quizás porque no se conoce de primera mano lo que es y lo que hace la prelatura. Tal vez esta percepción nazca de confundir los bienes personales de algunos miembros del Opus Dei con los de la institución, que son dos cosas completamente distintas. Además, muchas veces se contempla un edificio bien acabado y no se sabe que ha sido realizado con un préstamo cuyos promotores se han comprometido como garantes. En cualquier caso, todo lo que el Opus Dei acompaña es para realizar una tarea de servicio, de educación y de evangelización abierta a todos, y es fundamental considerar siempre la obra como lo que es una institución de la Iglesia que está al servicio de la Iglesia. Como vemos, el administrador expone en esta entrevista que se le ha realizado una separación entre lo que son las iniciativas que llevan a cabo los miembros del Opus Dei, a las cuales el Opus Dei les da apoyo en lo pastoral, en la formulación y en el velar por los valores cristianos, conforme al ideario de San José María, pero vemos cómo esa gestión es de esos miembros laicos y de las instituciones civiles que establecen para gestionar esas actividades. Que esto hay que distinguirlo de lo que es en sí mismo parte de la institución a nivel de bienes, a nivel económico, etcétera, etcétera. Y por tanto hay muchas veces confusión porque se entiende que estas actividades civiles, con fondos que son de los patrocinadores, se entienden como parte de los bienes de la prelatura o de los recursos económicos de la prelatura cuando no son realmente recursos como tal de la prelatura. Es interesante este informe y recomiendo leerlo con calma. Y en lo que respecta al Opus Dei, quisiera referirme brevemente a algunos avances en la actividad, en la gestión del Santuario de Torreciudad en España. Se ha celebrado la jornada de informadores turísticos de Ribagorza el 9 de julio de 2024 en el marco de la colaboración establecido por la comarca de Ribagorza con las oficinas de turismo de su territorio. Se ha celebrado en Castejón de Sos la 21 jornada de informadores turísticos de Ribagorza. Se trata de un encuentro anual que permite dar a conocer la actividad turística de la comarca e intercambiar experiencias a las personas que atienden a los visitantes en cada lugar. La Oficina de Turismo de Torreciudad, situada en Ribagorza, ha participado en esta jornada representada por Sara Badel, que trabaja en el área de promoción y desarrollo del santuario. Y también hay que destacar de Torreciudad que ha habido unos días de formación para familias de 10 ciudades. Las noticias del 12 de julio de 2024, durante esta semana, familias residentes en Barcelona, Madrid, Murcia, Nueva York, Pittsburgh, Pamplona, San Sebastián, Teruel, Valencia y Zaragoza han participado en un programa de formación organizado en los alrededores del santuario, aprovechando para ahondar en la devoción a la Virgen de Torreciudad y pedirle por las ilusiones y proyectos del próximo curso escolar. Y en segundo lugar, el cardenal Müller critica la estatua de la Virgen María dando a luz en una catedral de Austria. Y es que el cardenal Gerhard Müller, ante la instalación en la catedral de Linz en Austria de una representación de la Virgen María que está dando a luz al niño Jesús de manera muy gráfica, con bastante lujo de detalles, condena esta representación. La estatua lleva por título la coronación. El término hace referencia al momento durante el nacimiento en el que se puede ver por primera vez la cabeza del bebé en su salida del útero. La Virgen María está literalmente dando a luz al Señor. Las imágenes no han sido difundidas en televisión por considerarse delicada su difusión, y lo cierto es que ha generado bastante polémica el que se haya expresado de manera tan gráfica el parto, realmente el parto de la Virgen. El cardenal Müller ha expresado a medios católicos
la crítica a la conversión del arte cristiano como un medio de piedad en publicidad de la ideología feminista, violando el sentido natural de la vergüenza, entre otros detalles que ha dado en esa comunicación pública. Añade el cardenal Müller: si una representación pictórica del nacimiento de Jesús ofende a los creyentes y provoca división en la Iglesia, el objetivo del arte cristiano y especialmente del sacro, que debería expresar la infinita belleza de Dios en las obras humanas, se ha perdido. Por tanto, entiende que al faltar al respeto a las sensibilidades de un cierto sector de los creyentes, ese arte sacro no cumple su objetivo y por tanto no debiera exponerse esa imagen polémica. En tercer lugar, el actor Mel Gibson apoya al excomulgado Carlo María Viganò. Comentamos la semana pasada cómo la Santa Sede había excomulgado a Carlo María Viganò por criticar la figura y la actividad durante muchos años del Papa Francisco. Pues el actor Mel Gibson, carta pública dirigida a Carlo María Viganò apoyando a este antiguo obispo católico. Leo la carta por el impacto que tiene al ser un actor de reconocido prestigio internacional. Estimado arzobispo, estoy seguro de que no esperabais otra cosa de Jorge Bergoglio, indica el actor. Sé que usted sabe que él no tiene autoridad alguna, así que no estoy seguro de cómo esto le afectará en el futuro. Espero que continúe diciendo misa y recibiendo los sacramentos usted mismo. Es realmente una insignia de honor ser rechazado por la falsa iglesia posconciliar, dice el actor. Te admiro profundamente por sufrir públicamente esta grave injusticia. Para mí y para muchos otros eres un héroe muy valiente, añade también Mel Gibson. Continúa Mel Gibson, como siempre, ha dado en el clavo en lo que respecta a la ilegitimidad de Francisco, expresa los problemas fundamentales de la institución que ha eclipsado a la verdadera iglesia. Por supuesto, ser llamado cismático y ser excomulgado por Jorge Bergoglio es como una insignia de honor cuando consideras que es un apóstata total y te expulsa de una institución falsa. Vemos cómo son pues, palabras de Mel Gibson muy graves y que van en la línea de apoyar la actividad de Carlo María Viganò y le insta a que pueda mantenerse firme en su posición. Es una información muy polémica, veremos si la Santa Sede emite una opinión al respecto de esta exposición pública de Mel Gibson. Al momento no hay ninguna, o igual simplemente no se responde para dejar pasar la situación, pero lo cierto es que Mel Gibson ha hecho esta declaración tan clara y tan dura. En cuarto lugar, eliminan de la segunda sesión del sínodo, de la sinodalidad, el tema LGTB, el celibato sacerdotal y la ordenación de mujeres. En esta semana se ha informado que en la celebración de la segunda sesión del sínodo de la sinodalidad se han eliminado aquellas cuestiones que se consideraban más polémicas y no serán tratadas como parte de la segunda sesión del sínodo. En concreto, todo lo que tiene que ver con el tema LGBT, el celibato de los sacerdotes y la posibilidad de la ordenación de mujeres. Para algunos, el que se hayan quitado estos tres temas, que eran los tres temas, por un lado más polémicos, pero por otro lado también necesarios de tratar, hace que se haya vaciado de contenido al sínodo que se está celebrando en este año. En quinto lugar, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe está estudiando la posibilidad del diaconado femenino en la Iglesia Católica. Y vemos como si en el sínodo se ha quitado de la segunda sesión el tema de la posibilidad de la ordenación de mujeres en la Iglesia Católica. Paralelamente, y en concreto ha sido una noticia del miércoles 10 de julio, se ha informado por parte de los organizadores del sínodo que a nivel interno el Dicasterio para la Doctrina de la Fe está realizando un estudio a pedido o a solicitud del Papa Francisco respecto al liderazgo de las mujeres en la Iglesia Católica y toda la cuestión también del diaconado femenino, que se espera que en próximos meses salga un informe del propio Dicasterio de la Doctrina de la Fe tratando en detalle este tema que se ha sacado del sínodo, pero no es que vaya a desaparecer de su análisis en la Iglesia Católica, sino que se está realizando un informe al respecto concretamente.
El estudio está dirigido, según se ha transmitido, por el consultor Monseñor Armando Mateo, que se centrará particularmente en la cuestión de la necesidad de la participación de las mujeres en la vida y el liderazgo de la Iglesia, con el objetivo de publicar un documento específico sobre el tema que verá la luz los próximos meses del 2024 o tal vez el 2025. En sexto lugar, el Papa Francisco defiende la ética en el uso de la inteligencia artificial. Francisco ha dicho que ninguna máquina debería elegir jamás poner fin a la vida de un ser humano. Envió un mensaje el Papa a los participantes en el encuentro multirreligioso sobre ética en la inteligencia artificial y la paz, que se inauguró en la localidad japonesa de Hiroshima. El Santo Padre insistió en la idea de que la inteligencia artificial necesita un control ético, un control humano para evitar un uso contrario a la humanidad. El Papa destacó que la máquina puede elegir por medio de algoritmos, pero el ser humano no solo elige, sino que es capaz de decidir. Esta diferencia fundamental, según Francisco, radica en la capacidad humana de evaluar y decidir de manera práctica, lo cual es esencial para preservar la dignidad del ser humano. Por tanto, un uso de la inteligencia artificial es necesario, pero siempre aplicando principios éticos, y por eso la importancia de la tutela del ser humano de toda la actividad de la IA. En séptimo lugar, piden las clarisas de Belorado la intervención del Banco de España. Pues en esta semana se ha difundido esta información. Es una nueva acusación de la antigua abadesa de Belorado contra el comisario apostólico, el arzobispo de Burgos, que solicita la intervención del Banco de España sobre sus cuentas para poderlas gestionar autónomamente. Recordemos que las cuentas están siendo gestionadas ahora mismo por parte del comisario apostólico, el arzobispo de Burgos, en tanto que al haber sido excomulgadas ya no son parte de la orden de las clarisas y por tanto esos bienes, aunque pertenecen a la comunidad, no pueden ser gestionados por estas antiguas religiosas que ya no pertenecen a la Iglesia Católica. Ellas entienden, no obstante, que ellas ahora mismo están funcionando como una asociación y que como asociación tienen el derecho a gestionar los bienes que pertenecen a esta asociación según en su testimonio. Hay que decir que por parte del arzobispado de Burgos indican que no tienen constancia de que se hayan constituido como tal asociación, motivo en el cual justifican el que puedan gestionar de manera autónoma esas cuentas. Como vemos, es una situación que se está llevando por la vía civil y que está siendo tensa porque las antiguas clarisas se mantienen en que ellas entienden que tienen la plena legitimidad para mantener la administración de esos bienes y lógicamente el comisario apostólico está argumentando de que al no ser ya parte de la Iglesia Católica esos bienes tienen que permanecer en la Iglesia, en concreto en la Orden de las Clarisas. Veremos cómo a nivel de los pasos que se están dando y que parece que todo ya se resolverá por la vía de lo civil judicial, veremos qué resultados dan. Hasta aquí las noticias de esta semana. Me encantará como siempre saber vuestros comentarios respecto al contenido de las mismas. Siempre se puede decir todo con respeto y yo en la medida de mis posibilidades os responderé. Sin más, me despido invitándonos a que sigáis el portal informativo plural independiente de los cristianismos, del cual tenéis el enlace aquí abajo en la caja de la descripción y el primer comentario fijado, y en el cual hay nuevas noticias a lo largo de toda la semana. Sin más, me despido de todos vosotros enviándoos un saludo.